Primero de mayo, Día del Trabajador y la Trabajadora. La voz de las trabajadoras. El Día del Trabajador y la Trabajadora recuerda a los mártires de Chicago, condenados a muerte en 1886, y se inscribe en la conmemoración internacional por la lucha por los derechos de los trabajadores. Virginia Bolten, destacada activista sindical, anarquista y feminista de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, publicó el periódico La Voz de la Mujer, en defensa de las mujeres obreras y trabajadoras. Su palabra clara y potente fue central en la huelga de inquilinos de 1907, y su participación en ella da cuenta del compromiso de las mujeres para poner en escena la tensión entre hogar y trabajo. ¿Qué pasa el 1 de mayo? El 1 de mayo se celebra en todo el mundo el Día Internacional de los Trabajadores en homenaje a los mártires de Chicago, un grupo de trabajadores sindicalizados que fueron ejecutados en 1886 en los Estados Unidos. Estas personas exigían una reducción de las horas de trabajo debido a que sus jornadas laborales llegaban a ser de hasta 16 horas. La huelga que realizaron con la intención de mejorar estas condiciones, que comenzó precisamente un 1 de mayo y contó con la participación de más de 80.000 personas, fue duramente reprimida y algunos de sus dirigentes fueron sometidos a un juicio irregular y condenados a muerte. En 1889 tuvo lugar en París el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, que estableció en conmemoración de las jornadas de 1886 el 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores, consagrado a las reivindicaciones por mejores condiciones laborales. En nuestro país, el primer acto del Día del Trabajador se realizó en 1890, en el Prado Español de Buenos Aires, y contó con la participación de organizaciones obreras, mayormente anarquistas y socialistas, integradas por inmigrantes alemanes, italianos, españoles y portugueses. Desde entonces, cada 1 de mayo tiene lugar una jornada en la que se manifiestan las demandas de las y los trabajadores. Durante las presidencias radicales entre 1916 y 1928, se sancionaron diversas leyes de descanso dominical, de regulación del trabajo a domicilio de las mujeres, de conciliación y arbitraje en los conflictos obreros, entre otras, que entendían al mejoramiento de las condiciones laborales de las y los trabajadores. Por primera vez el gobierno intervenía poniendo algún límite a la patronal. En 1930, durante su segundo mandato, Hipólito Yrigoyen instituyó por decreto el 1 de mayo como día de fiesta en todo el territorio de la República. No obstante, la nueva dinámica del mercado de trabajo tras la crisis internacional de 1929 actualizó las demandas y amplió las bases de la participación sindical, así como las ramas del trabajo. Y durante este periodo muchas de estas organizaciones fueron perseguidas por los gobiernos de aquella década. Con la asunción a la presidencia de Juan Domingo Perón en 1946, se fueron concretando otras reivindicaciones de las y los trabajadores, quienes además recibieron reconocimiento en el espacio público, se apropiaron de los símbolos y se asignó un carácter festivo al 1 de mayo. 1946 fue el primer año en que autoridades nacionales encabezaron la movilización. En esa ocasión, el presidente Juan Domingo Perón asoció por primera vez la fecha con el emergente movimiento peronista, y la Confederación General del Trabajo enfatizó que se trataba de un día de sana alegría y verdadero descanso del músculo. En el folleto 1 de mayo, ayer y hoy, publicado en 1949, se expresaba claramente una ruptura con el pasado. El 1 de mayo no es ya la fecha propicia al dolor y la desgracia, sino a la alegría, la fiesta del trabajo, realizada jubilosamente por quienes trabajan en la edificación de la patria. Sin embargo, estos no serían los únicos sentidos atribuidos a aquella jornada. Las disputas sobre el significado del 1 de mayo no estuvieron exentas de tensiones con los sectores del movimiento obrero que continuaron dándole un carácter combativo. De hecho, los conflictos emergentes entre quienes promovían la celebración y quienes continuaban enfatizando los reclamos por mejores condiciones laborales ponían en el centro del debate el carácter mismo de la conmemoración. ¿Se trataba de un día de descanso o de lucha? En Argentina, el 1 de mayo es feriado nacional desde 1976, según la ley número 21.329.
¿Quién fue Virginia Bolten? Virginia Bolten, nacida en 1876 en la ciudad de San Luis, fue una activista anarcofeminista con fuerte presencia en la lucha sindical y política en la Argentina y Uruguay. A los 20 años encabezó la primera manifestación del 1 de mayo realizada en la ciudad de Rosario y se convirtió en la primera mujer oradora en una concentración obrera. En aquella jornada, Virginia enarboló una bandera negra con letras rojas, los colores que identificaban el anarquismo, que rezaba 1 de mayo, fraternidad universal. Durante la movilización, Bolten tomó la palabra para compartir el discurso del programa revolucionario con los y las manifestantes presentes. Sin embargo, su doble condición de rebeldía, ser mujer y anarquista en un acto obrerista, le costó la prisión. Las autoridades la acusaron de atentar contra el orden social existente, debido a la propaganda anarquista que ella hacía entre quienes trabajaban en la refinería argentina. Su presencia en la escena pública se convirtió en un hito fundamental en la lucha por los derechos de las trabajadoras. Además de ser una de las primeras mujeres en participar como oradora en una concentración obrera, muchas de sus demandas visualizaban el lugar precario de estas en el mundo del trabajo. Defensora fervorosa del ideario anarquista, desde el periódico La Protesta Humana difundió críticas al mercado laboral que lograron permear en la clase trabajadora oprimida. Ni Dios, ni patrón, ni marido, era el eslogan del periódico La Voz de la Mujer, donde Bolten escribió acerca de las injusticias en contra de las trabajadoras. Fue el primer órgano informativo con tendencia feminista y anarquista que circuló entre las mujeres trabajadoras entre 1896 y 1897. El artículo que abría el primer número, Nuestros propósitos, tenía un tono de manifiesto. Y bien, hastiadas de tanto llanto y miseria, hastiadas del eterno y desconsolador cuadro que nos ofrecen nuestros desgraciados hijos, los tiernos pedazos de nuestro corazón, hastiadas de pedir y suplicar, de ser el juguete, el objeto de los placeres de nuestros infames explotadores o de viles esposos, hemos decidido levantar nuestra voz en el concierto social y exigir, decimos, nuestra parte de placeres en el banquete de la vida. La voz de la mujer, enero de 1896, página 1. La identificación de la doble situación de explotación como trabajadoras y como esposas ponía de manifiesto aquella condición singular que corporizaban las mujeres. Este periódico fue sumamente original en su carácter de expresión independiente de una corriente feminista fusionada con una orientación revolucionaria y obrera. De la voz de la mujer que caracterizaba la típica publicación de la época, pequeña, semiclandestina y efímera, se publicaron solamente 9 números. Su lema confirmaba esta idea: aparece cuando puede. Sus redactoras sostenían que era la primera publicación de su tipo en América Latina. Estos registros no serían los únicos en torno a la causa feminista entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. En 1901, por ejemplo, Elvira López presentó su tesis El movimiento feminista para adquirir el grado de doctora en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. El deterioro de la situación social y la carestía de vida promovieron la acción política y sindical hacia fines del siglo XIX, que fue combatida por las élites gobernantes mediante una legislación de carácter represivo. La sanción de la Ley de Residencia en 1902 promovió la deportación de gran cantidad de personas inmigrantes identificadas con el ideario del anarquismo y el socialismo. Frente a esta impronta represiva, las organizaciones sindicales organizaron campañas de oposición que buscaban infundir confianza en la comunidad activista. En 1903, el sindicato portuario celebró sus 2 años de existencia con un acto en el Teatro San Martín. Entre las destacadas figuras anarquistas participantes se encontraba Virginia Bolten. En 1904, Virginia se trasladó a Buenos Aires y formó parte del Comité de Huelga Femenino en el movimiento sindical que, organizado por la Federación Obrera Argentina, movilizó a quienes trabajaban en el mercado de frutos porteño. En 1907, como parte del Centro Femenino Anarquista, Virginia participó junto a otras destacadas mujeres en la huelga de inquilinos. A raíz de su intervención en este movimiento, se le aplicó la ley de residencia y fue expulsada a Uruguay. Desde entonces, Montevideo constituyó su lugar de erradicación definitiva.
La Casa de Virginia en Uruguay se convirtió en una base operativa de las vanguardias libertarias deportadas de Argentina. Juana Rouco Buela, en su obra autobiográfica Historia de un ideal vivido por una mujer, rememora los esfuerzos y la tenacidad de Bolten en propagar el ideario entre los y las obreros orientales. Lamentablemente se ha perdido el último tramo de la vida de Virginia Bolten. De su trayectoria han quedado los testimonios recogidos por los periódicos La Protesta Humana, La Protesta y en especial la publicación La Voz de la Mujer, que ella difundió en Rosario junto a sus compañeras de la agrupación Las Proletarias. La fecha de su muerte no se registra, pero ha legado a la humanidad el derecho a que las trabajadoras desarrollen su actividad en condiciones dignas. Sugerencias de actividades. Nivel inicial. Se propone comenzar una conversación en la sala acerca del Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras como una fecha para reflexionar sobre los derechos de quienes trabajan. Se puede comenzar con preguntas. ¿Qué trabajos conocen? ¿Qué trabajos realizan las personas adultas en sus familias en sus hogares? ¿De sus familias en sus hogares? ¿Cuáles realizan fuera de sus hogares? ¿Conocen a alguien que esté buscando trabajo? Luego se sugiere ver el video Enseñas Día del Trabajador 1 de mayo del canal Paca Paca. Se puede pedir a las niñas y los niños que realicen un dibujo acerca de alguno de los trabajos que se mencionaron en la conversación o en el video. Pueden elegir el trabajo que les gustaría hacer cuando sean más grandes y retratarse en él. También podrían dibujar cómo es o cómo se imaginan el trabajo diario de alguien de su familia. Por último, se pueden plantear distintas situaciones en las que las niñas y los niños tengan que jugar roles que representan distintas tareas. Por ejemplo, en una oficina, en un supermercado, en la construcción de una casa, y de esta manera abordar el concepto de trabajo sin estereotipos de género. Una buena idea es compartir antes el video sobre oficios y profesiones de la serie Enseñas para aprender de Paca Paca. Nivel primario. Primer ciclo. Se sugiere comenzar una conversación acerca del Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras como una fecha para reflexionar sobre los derechos de quienes trabajan. Se puede comenzar con las siguientes preguntas. ¿Qué trabajos conocen? ¿Qué trabajos hacen las personas adultas de sus familias en sus hogares? ¿Cuáles realizan fuera de sus hogares? ¿Por todos los trabajos realizados se recibe un pago o salario a cambio? Posteriormente se puede hacer un listado en un afiche de los distintos trabajos que conocen y diferenciar cuáles son los que se efectúan en los hogares para el sostenimiento de la vida familiar, tareas de cuidado y los que se llevan a cabo fuera e identificar quiénes los realizan. Luego se propone ver la asombrosa excursión de Samba con los trabajadores de Latinoamérica como disparador para conversar acerca de los derechos de quienes trabajan y analizar la lucha de las mujeres que muestra el video. Por último, se sugiere realizar una dinámica de dígalo con mímica con los trabajos que realizan sus familias, tanto dentro como fuera de sus hogares o que les gustaría hacer de más grandes y establecer un vínculo con los derechos de las trabajadoras y los trabajadores de la actividad anterior. Segundo ciclo. Se propone que las alumnas y los alumnos indaguen y reflexionen sobre el significado del Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras y la importancia de la lucha histórica de las personas para lograr condiciones de vida y de trabajo dignas. Estas preguntas pueden guiar la actividad. ¿Por qué se eligió el 1 de mayo para conmemorar el Día de las y los Trabajadores? ¿Qué reclamaban los obreros en Estados Unidos en 1886? ¿Qué sucedió con dichas protestas? ¿Por qué resulta importante que quienes trabajan se organicen y reclamen por mejores condiciones laborales? ¿Eran iguales las condiciones laborales de aquella época a las de hoy? ¿Qué derechos se reclaman en la actualidad? Se propone observar el afiche e investigar sobre la figura de Virginia Bolten, quien dedicó su lucha a visibilizar las injusticias del mundo del trabajo, en especial las sufridas por las mujeres. Estas preguntas pueden orientar la búsqueda y el análisis. ¿Por qué fue tan importante e inusual que una mujer alzara su voz en el marco de una manifestación obrera? ¿Cuál fue su aporte a los movimientos obrero y feminista de incipiente creación y organización? Por último, se propone que escriban un relato sobre cómo es el día de una trabajadora, tomando como referencia a una mujer que conozcan.
La idea es que tengan en cuenta las dificultades y desafíos que atraviesa cada día, cómo vive, cómo son sus tiempos, sus responsabilidades y ocupaciones más allá de sus horas de trabajo formal. Nivel secundario. La mayoría de las redactoras de La Voz de la Mujer eran españolas o italianas. Escribían sobre la opresión de las mujeres en el ámbito laboral y lo llamaban la esclavitud doméstica. Si vosotros queréis ser libres, con mucha más razón, nosotras doblemente esclavas de la sociedad y del hombre, planteaban en la segunda edición. La aparición de esta publicación feminista y anarquista fue acompañada por una oposición sustancial. El primer número de La Voz de la Mujer provocó aparentemente una hostilidad considerable, ya que en el número siguiente las redactoras atacaban las actitudes antifeministas predominantes entre los hombres del movimiento en términos muy claros. Cuando nosotras, despreciables e ignorantes mujeres, tomamos la iniciativa de publicar La Voz de la Mujer, ya lo sospechábamos, oh modernos cangrejos, que vosotros recibiríais con vuestra macanística y acostumbrada filosofía nuestra iniciativa porque habéis de saber que nosotras las torpes mujeres también tenemos iniciativa, y esta es producto del pensamiento, ¿sabéis? También pensamos. Apareció el primer número de La Voz de la Mujer y claro, allí fue Troya. Nosotras no somos dignas de tanto. Cano, señor. ¿Emanciparse la mujer? ¿Para qué? ¿Qué emancipación femenina ni qué ocho rábanos? La nuestra. Venga la nuestra primero y luego cuando nosotros los hombres estemos emancipados y seamos libres, allá veremos. A partir de la lectura de este fragmento se sugiere un trabajo de análisis y reflexión que tenga en cuenta las siguientes preguntas. ¿Cómo vinculan estas denuncias con la lucha contra el movimiento de mujeres en la actualidad? ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan? ¿Qué otras mujeres conocen que han luchado por los derechos de las trabajadoras y los trabajadores? ¿Las mujeres siguen siendo relegadas social y laboralmente? ¿Cómo se evidencia esta situación en la actualidad? ¿Sobre qué cuestiones pasan mayoritariamente los reclamos del movimiento de mujeres en nuestro país? Por último, se propone un ejercicio de intercambio y debate en relación con el sentido actual de la conmemoración-celebración del 1 de Mayo, teniendo en cuenta la larga historia de luchas del conjunto del movimiento obrero y el cruce con el movimiento feminista, que surge a raíz de la incorporación masiva de las mujeres en el ámbito laboral. Se sugiere un trabajo de escritura que refleje estas reflexiones y que exprese lo que significa para cada estudiante el 1 de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. Fin.